Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que es para partir la cara, de verdad. Bueno, en este vídeo del tema vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Creo que junto con Tales fueron dos de los revolucionarios de la geometría y yo creo que ya va siendo hora de que los aprendamos bien aprendidos. Bueno, recuerda usar tus apuntes, tu libro, tu bolígrafo, porque vamos a enfrentarnos al teorema de Pitágoras. Adelante vídeo. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo del tema. En este vídeo vamos a centrarnos en el apartado 4 y el 4.1. Vamos a centrarnos sobre todo en los triángulos y vamos a darnos cuenta de que son unos polígonos, la verdad es que bastante curiosos y con un montón de características que ahora veremos, ¿vale? Bueno, vamos allá. Lo primero de todo es definir qué es eso de los triángulos y que un triángulo básicamente es un polígono que tiene tres lados, ¿vale? Lo hablaremos también un poquito más adelante en el tema de geometría, que es el siguiente del curso. Y bueno, hay triángulos para todos los gustos y con un montón de características. De hecho, vamos a intentar ahora clasificarlos y hacer un repaso rápido de los principales triángulos que puedes encontrar, ¿vale? Bueno, los triángulos los puedes clasificar según dos criterios. El primer criterio sería por el tipo de lados que tiene, por cómo son sus lados, y el segundo tipo sería, o la segunda clasificación sería por cómo son sus ángulos. Y ahora vamos a ir uno por uno. Vamos primero a clasificarlos según sus lados. Y según sus lados podemos dividir los triángulos en tres tipos de triángulos. Lo que se llama los triángulos equiláteros, ¿vale? Que tienen tres lados que son o que miden exactamente lo mismo, ¿vale? De ahí lo de equi igual láteros, lados, tres lados iguales. Isósceles, ¿de acuerdo? Que tienen dos lados iguales, por lo tanto hay uno que no es igual, por eso se llama desigual. Es decir, isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno que no es igual. Y luego tenemos el triángulo escaleno, que es el último tipo de triángulos, según sus lados, en el que los tres lados miden algo totalmente diferente, es decir, cada uno mide una longitud totalmente diferente. Bueno, aquí tienes los tres tipos de triángulos. El equilátero, aquel cuyos tres lados tienen que medir lo mismo, este lado y este lado medirían lo mismo. El isósceles, en el que tenemos dos lados que son iguales, fíjate, este de aquí y este de aquí miden lo mismo, pero este de aquí abajo es diferente, ¿vale? Por lo tanto sería un isósceles, dos iguales y uno desigual. Y luego tendríamos el escaleno, donde tenemos, por ejemplo, este, que mide una determinada longitud, este de aquí, el de la izquierda, que mide otra, se puede ver claramente, y luego este de aquí, el más largo, ¿vale? Se ve que los tres lados son diferentes, por lo tanto sería un escaleno, ¿vale? Segundo tipo de clasificación de los triángulos, que es según sus ángulos, ¿vale? Y podemos dividir hasta tres o diferenciar tres. Lo que se llama el triángulo rectángulo, en el que uno de los tres ángulos es un ángulo recto de 90 grados. El triángulo obtusángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 grados. Y el último, que sería el triángulo acutángulo, en el que sus tres ángulos miden menos de 90 grados, ¿vale? Y aquí los tenemos, fíjate. Este es el rectángulo, un ángulo de 90, los otros dos menores de 90. El obtusángulo, uno de ellos mide más de 90 y los otros dos miden menos de 90, lógicamente. Y luego el acutángulo, en el que los tres ángulos miden menos de 90 grados, ¿vale? Acuérdate, volvemos a decir que la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en la segunda parte, y es que ahora que hemos visto o que hemos clasificado los triángulos, ahora vamos a centrarnos en el famoso teorema de Pitágoras, uno de los más grandes teoremas de la historia de las matemáticas, que por cierto, ya te aviso, no está muy claro que lo escribiera Pitágoras, ¿vale? No está tan claro. Dicen que fue en la época de Pitágoras y que a lo mejor fue alguno de sus discípulos quien lo terminó de desarrollar o lo desarrolló mejor, ¿vale? Pero bueno, eso es una parte que habría que ver del mundo de las matemáticas. A lo mejor hemos vivido toda la vida engañados. Bueno, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Pues bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, es decir, que el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en triángulos rectángulos, lo primero de todo. Vale, pues dice el teorema de Pitágoras que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es siempre igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale?
Y eso te lo voy a intentar explicar ahora un poquito más adelante. Bueno, aquí tienes una imagen del señor Pitágoras, ¿vale? O como se supone o se piensa que era. Y bueno, todos nuestros amores hacia Pitágoras. Bueno, vamos allá. Esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Bueno, tenemos los tres ángulos, el ángulo recto, ¿vale? Los otros dos ángulos menores de 90 y aquí tenemos tres lados, ¿vale? Fíjate que estos tres lados, cada uno tiene un nombre diferente. Los ángulos que forman el ángulo de 90 grados, perdón, los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos un cateto y aquí tendríamos el otro cateto. Y este lado, el lado que es opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, dos catetos y la hipotenusa. Bueno, pues el teorema de Pitágoras me dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Y esto, perdona que te diga, pero esto es una de las cosas de las matemáticas que vamos, que te las tienes que ver casi como sumar y restar. Esto es una de esas cosas que pasan los años y te lo sabes, ¿vale? Entonces recuerda la hipotenusa, el lado opuesto al triángulo, al ángulo recto, perdón, y luego los lados que forman el ángulo recto que se llaman catetos. Bueno, pues vamos a ver que este teorema de Pitágoras se puede desarrollar un poquito más. Y de la misma manera que tenemos el teorema de Pitágoras, si por ejemplo yo quiero saber lo que mide la hipotenusa, sabiendo los catetos, conociendo los catetos, para poder encontrar lo que vale la A, que es la hipotenusa, tengo que quitarle este cuadrado, ¿no? Bueno, pues la única manera de quitarle ese cuadrado es haciendo una raíz cuadrada. Por lo tanto, si conozco los dos catetos y quiero saber la hipotenusa, ¿vale? Necesito hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Genial. Oye, pero ¿qué es lo que pasa si me dan la hipotenusa y uno de los catetos? Por ejemplo, este de aquí. Pues entonces lo que hacemos es justo al contrario, despejamos, dejamos solo el cateto que queremos saber y el que conocemos, ¿de acuerdo? Lo pasamos al otro lado, pero al pasar al otro lado, ¿qué pasaba cuando pasábamos al igual? Que restaba, ¿no? Por lo tanto, me quedaría que para conocer un cateto, al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, si quitamos esos cuadrados, tendremos que hacer esto para saber un cateto. Lo que hacemos es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que me falta. Bueno, y puedes hacer lo mismo con el otro, con el cateto C. Imagínate que conoces ahora la hipotenusa y conoces el otro cateto, el B. Pues haríamos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo conozco los dos catetos, ¿vale? Es decir, si B y C son conocidos, lo que hacemos es los sumamos sus cuadrados y hacemos la raíz cuadrada. Si conocemos la hipotenusa y uno de los catetos, ¿vale? Es decir, que si conozco la hipotenusa y uno de los catetos, lo que hago es resto sus cuadrados y hago la raíz cuadrada. Y aquí igual, si conozco una hipotenusa y conozco el otro cateto, hacemos lo mismo. Resto sus cuadrados y hago la raíz cuadrada, ¿vale? Recuerda que siempre tienes que restar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que tenemos un triángulo rectángulo donde sabemos que la hipotenusa mide 10 centímetros y uno de los catetos mide 6 centímetros y queremos saber cuánto mide el otro. Así que tenemos este triangulito de aquí, ¿de acuerdo? Un triángulo rectángulo y yo sé que el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Genial. Pues entonces empiezo a sustituir. Y me dicen que la hipotenusa mide 10. Por lo tanto, donde pone la hipotenusa, sustituyo 10 al cuadrado. Me dicen que uno de los catetos mide 6. Bueno, yo no sé cuál de los dos es. Me da igual, no me importa. Sustituye la letra que quieras y luego nos fijaremos a ver quién es el pequeño y quién es el grande, ¿vale? Por lo tanto, imagínate que el pequeño o el de 6, perdón, el de 6 es el B, ¿de acuerdo? Entonces 6 al cuadrado, me falta saber el otro cateto, es el que quiero saber. Bueno, pues entonces lo que hacemos es algo muy sencillo. Yo sé que el cateto que me queda es igual a la raíz cuadrada, perdón, esto está mal, voy a corregirlo un momentito. Bueno, ya lo he corregido, ¿de acuerdo? Ese cuadrado sobraba, ¿vale? Porque aparece la raíz cuadrada. Entonces el cateto lo resolvemos como haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que conozco. Y simplemente lo que hago es que, pues la raíz de
100, que es 10 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, que es 36. 100 menos 36 da, ¿cómo? ¿Cuánto da? 64, ¿no? Bueno, pues la raíz cuadrada de 64 es 8. Así que ya sé cuánto mide el otro cateto, ¿vale? Y claramente se ve que el pequeño era este, el de 6 es este de aquí, y el grande, el de 8, es este de aquí. No importa la sustitución que hagas de las letras si luego tienes en cuenta cuánto o ya sabes, identificas quién es el pequeño y quién es el grande, ¿vale? Bueno, no voy a hacer más ejemplos del teorema de Pitágoras porque lo has visto muchas veces, seguro que puedes encontrar materiales por ahí, pero en clase sí que haremos algún ejercicio que otro sobre el teorema de Pitágoras. Así que por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!